Dios te bendiga en esta hora, querido oyente. En este punto vamos a tocar cuáles son las posibles puertas que le dan legalidad al enemigo para entrar en nuestras vidas, para oprimir, para afligir, para traer todo tipo de enfermedades en las vidas, que muchas veces nos hemos preguntado por qué suceden esas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y con aquel que no cree en Dios? Así que en este punto comenzamos con este tema de liberación y guerra espiritual. En este punto tocaremos cuáles son las posibles puertas por donde entran los demonios para oprimir, afligir, para traer enfermedades en las vidas, ¿sí? En el libro de Efesios capítulo 4, 27 dice: no den lugar al diablo. Hay veces que nosotros sin darnos cuenta abrimos puertas a demonios. En otras ocasiones sabemos que le estamos abriendo puertas y sin embargo seguimos dándole legalidad al enemigo. Los demonios entran por puertas espirituales, ¿sí? Que las personas le abren en sus propias voluntades. Ningún demonio puede entrar o influenciar nuestra vida si una persona no le da el derecho legal. Los demonios siempre vienen, escogen el momento y el lugar más débil de la persona para poder entrar. Ahora, ¿qué es una puerta? Una puerta naturalmente sirve para separar dos ambientes diferentes. Es la entrada o la salida de un lugar a otro. Eso lo sabemos. En lo espiritual funciona de la misma manera. A veces abrimos puertas espirituales que nos llevan a la bendición o a la maldición. Todo depende si obedecemos o no a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es un demonio? Son ángeles caídos de Satanás, ¿sí? Son nombrados por sus diferentes manifestaciones. Uno de los claros ejemplos que el Señor nos deja en la Biblia es en Marcos capítulo 9, versículo 25, y dice que había un espíritu sordo y mudo en un hombre. Estos producen diferentes niveles de control demoníaco, ¿sí? En una persona. Trae aflicción, tentación, depresión, opresión, obsesión, hasta trae posesión en las vidas. Tienen como meta destruir el plan de salvación diseñado por Dios para nosotros. Vamos a ver algunos tipos de puertas por las cuales nosotros a veces le damos derecho a estos demonios para entrar e influenciar oprimiendo nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hablamos de maldiciones generacionales, la iniquidad. La iniquidad es lo que arrastramos de nuestros padres, ¿sí? La línea de iniquidad son herencias. Las iniquidades son órdenes que vienen en las memorias genéticas, el ADN. La iniquidad es una perversidad moral, algo torcido, algo distorsionado. Es la desviación del camino de la verdad. Significa errar al blanco. Es fallar en el ser mismo o en el hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Fallar al propósito divino para nuestras vidas. Cuando hablamos de herencias de maldición, nos referimos a gente que no ha aceptado al Señor, gente que no ha nacido, que no ha sido lavada en la sangre del Cordero. Alguien que jamás conoció al Señor. Una persona que viene cargada de maldiciones de herencia, acepta a Cristo en el corazón, se arrepiente de sus pecados, renuncia a su vieja vida, es lavado en la sangre del Cordero, esta persona nace de nuevo. Ahí automáticamente el Señor rompe toda maldición de herencia. Lo que viene después, eso es un proceso de transformación, un proceso de santificación, que es un trato de Dios con las personas. Algunos es un poco más largo, otros más corto, a veces en el momento, porque el Señor conoce los corazones. Entonces toda cadena de maldición se corta en el nombre de Jesús cuando venimos a los pies del Señor. Usted dirá: pero yo conozco gente que todavía sigue con cáncer. Nosotros no podemos ver o conocer el plan de Dios con esa vida, pero hay un propósito detrás de cada persona. Puede suceder esto: o la persona no ha aceptado a Cristo en el corazón, no hay sinceridad en su corazón. Hay muchos casos dentro de las iglesias también. Por el proceso de Dios en su vida, Dios va a trabajar en el corazón, porque muchos pueden venir al camino del Señor solamente para que Dios sane sus enfermedades y luego vuelven a sus viejos caminos. Entonces Dios tiene que trabajar
con esa persona. Dios está trabajando en cada área de sus vidas. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7 dice: pasando delante de él proclamó: el Señor, Dios clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja, presta atención a esta palabra, no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta tercera y la cuarta generación. Moisés en este punto había pedido ver la gloria de Dios, y eso se encuentra en Éxodo 33, 18. Y esta fue la respuesta de Dios para con Moisés. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el carácter de Dios, es su naturaleza, su manera de relacionarse con las criaturas. Dios no dio a Moisés una visión de su poder o de su majestad, sino más bien dio una clara visión de lo que era su amor para con nosotros. La gloria de Dios se revela en su misericordia, su gracia, su compasión, su fidelidad, su perdón y su justicia para con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación? Si usted presta atención en el punto que le dije, no deja sin castigo al culpable, esto es que todo lo que nosotros hagamos va a repercutir nuevamente en nosotros en forma de maldición o bendición. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, sean buenas o sean malas. Pero hay consecuencias malas que también repercuten en nuestras descendencias, ¿sí? Aquí dice hasta tercera y cuarta generación. Un ejemplo es cuando nosotros estamos en el pecado de la idolatría. Este es un pecado que arrastra consigo todo tipo de maldiciones generacionales, algo que Dios detesta. Sus consecuencias eran terribles y el Señor quiso concientizar al pueblo de Israel. Se trata de un principio y no de una condición irreversible. Es decir, que no era una sentencia definitiva para el pueblo o para la persona que cometía este pecado, que condenaba sin esperanza a los hijos y a su descendencia. El principio es: habría consecuencias por este tipo de pecado y esas consecuencias afectarían también a los hijos. Por eso no era un absoluto de todos los pecados de los padres que condicionarían de forma irreversible a sus hijos. Ahora, ¿cómo es esto? Un ejemplo de algo que trae consecuencias puede ser: si hay alguien que roba, tiene el hábito de robar, tiene esposa, tiene hijos, no solamente eso va a afectar a esta persona como ladrona, sino también a sus hijos. ¿Por qué? Si suponemos que la policía atrapa a esta persona, el juez lo juzga, lo envía a la cárcel, la consecuencia también la van a sufrir sus hijos, ¿sí? Y es lo más probable que sus hijos sean propensos a vivir los mismos caminos que su padre como ladrón, y así su descendencia. Esas son maldiciones que arrastra la familia, sus hijos y por consecuencia sus descendencias. Si es que Dios no interviene a tiempo, si es que alguien de esas personas o de su descendencia no viene a Cristo y rompe con todo ese tipo de maldición. Eso es lo que acababa de explicar en un comienzo. Entonces, cuando hablamos de maldición de herencia, di el ejemplo de la idolatría. Pero no todo es maldición de herencia. A veces tiene que ver con el tipo de conducta, nuestro hábito, nuestra forma de vivir, que va a repercutir en los hijos. Y a veces no es herencia, sino que es lo que inculcamos nosotros a nuestra descendencia. Ahora, cuando hablamos de maldiciones de herencia, los espíritus son los que llevan a cabo las maldiciones de generación en generación y se transmiten como herencia. ¿Cómo es esto? Nosotros debemos entender que todos nuestros actos tienen consecuencias buenas o malas. Las maldiciones generacionales pueden manifestarse de diferente manera. Por ejemplo, enfermedades mentales y emocionales. Estas incluyen depresión, confusión, frustración y diferentes tipos de cosas. Las enfermedades crónicas
Esto incluye todo tipo de enfermedades, tales como pueden ser cáncer, diabetes, presión alta, asma, artritis y demás cosas. El cáncer hoy es lo más común que sucede en todo el mundo. Muchos se preguntan, bueno, mi bisabuelo tuvo cáncer, mi tatarabuelo tuvo cáncer, mi abuelo, mi padre, y ahora tengo cáncer. Es un espíritu generacional, ¿sí? El cáncer puede ser producido de diferentes formas, puede ser en forma profesional, algo como consecuencia de algún producto químico, por así decirlo, en un trabajo, produjo cáncer, o puede ser por herencia. Pero por lo general, cuando hablamos de un cáncer, en la forma espiritual tiene muchas raíces, y una de esas es la falta de perdón. La falta de perdón produce también cáncer y otros tipos de enfermedades. Produce depresiones, aflicciones, iras, enojos. Y cuando nosotros odiamos a alguien, no podemos perdonar, eso en un sentido contrario pasa a ser como una idolatría a la persona que odiamos. El enemigo maquina continuamente en nuestros pensamientos en contra de esa persona. Si nosotros odiamos a la persona, continuamente maquinamos en qué nos gustaría que le pase a esa persona. Siempre estamos tratando de maldecirla, tenemos pensamientos de venganza, de juicio. Todo eso es lo que produce el enemigo en nuestras vidas en contra de una persona. Nos cuesta perdonar. Eso sucede muchas veces cuando no fuimos a los caminos del Señor, cuando no conocíamos al Señor, pero cuando venimos a Cristo, entregamos nuestra vida, soltamos el perdón, nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos limpia, nos lava en su sangre y rompe toda cadena de maldición. Otro caso es cuando nosotros a veces fallamos a los demás, no pedimos perdón y a veces nos cuesta a nosotros mismos perdonarnos. Eso trae raíces de amargura, eso nos cierra. Y si el Señor no interviene, eso trae todo tipo de enfermedades. Entonces, podemos hablar también de la desintegración de la familia. Esto incluye situaciones tales como el divorcio, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la incapacidad de concebir, el alcoholismo y la drogadicción. Hay tantas cosas que hay detrás de estos temas que sería amplio para desarrollar. Por ejemplo, una persona que abortó no solamente está matando una vida. Hay tantos casos para hablar del aborto. Muchos van a decir, bueno, pero era menor de edad, mis padres querían que lo aborten, el papá de mi hijo me abandonó, quedé sola, abandonada, tuve que tomar la decisión de abortar a este hijo. Quizás fue una relación casual, quizás estoy casada pero engañé a mi marido y para que no se sepa decidí abortar a este hijo. Hay tantos casos, quizás fue violada la persona y en ese abuso quedó embarazada. Y usted me dirá, bueno, pero en mi cuerpo yo decido sacar a este niño, quiero quitármelo. O quizás usted me puede decir, mire, yo justo estaba por empezar a trabajar o a estudiar o a hacer alguna actividad y no puedo, justo quedo embarazada, no sé qué hacer y decido abortar. No solamente estamos entrando en un asesinato, en que usted dice, bueno, es mi decisión, pero hay un punto. El de adentro, ¿cómo decide? Hay muchos que pueden contradecirme, hay muchos que pueden ir en contra de lo que estoy hablando, no pueden estar de acuerdo conmigo, y es un punto para hablar muy extensamente. Pero todo eso son consecuencias de nuestros actos. Por no buscar la voluntad de Dios, por no esperar los tiempos de Dios para comenzar una relación y nos vamos detrás de otras personas, estamos en relaciones ilícitas como adulterio, fornicación, etc. Diferente es un caso de abuso sexual, pero a veces ¿por qué? Nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Qué ha sucedido para que esa persona sufra un abuso sexual y tantas otras cosas? Todo tiene una consecuencia a futuro, a corto, mediano o largo plazo. Es un tema que quedará en su conciencia entre usted y el Señor, pero todo tiene su consecuencia. También está la pobreza continua. Se ven personas que nunca pueden prosperar en lo material y viven en continua pobreza. Trabaja la esposa, trabaja el marido, trabajan los hijos y todo cae en saco roto. ¿Por qué será?
cuando robamos el agua, cuando compramos quizás aparatos de electrodomésticos, un teléfono, un celular robado. Nosotros lo compramos, estamos fomentando el robo y a la vez estamos trayendo anatemas. Los anatemas son cosas malditas que Dios aborrece, cosas que están destinadas a ser destruidas por Dios. Y tantas cosas, compramos una moto, una bicicleta, algo robado, repuestos robados, no le consultamos al Señor. Diferente es cuando compramos algo que no sabemos que fue robado, siempre, Señor, guíame si puedo comprar esto. Y si no, usted cuando compra algo, ore al Señor, santifique eso. Si usted no sabe, ahora cuando sabe, usted sabe que está cometiendo un pecado y está trayendo maldición a su hogar. Otra de las puertas es el pecado. Los creyentes podemos pecar. Sí, siempre pecamos contra el Señor, sea con la mente, con nuestros actos. Pero hay dos tipos de pecados. Uno es por omisión y el otro es por comisión. El pecado de omisión es el pecado que se comete porque no nos damos cuenta o ignoramos. Y eso ofende al Señor y no nos dimos cuenta. El otro es el pecado de comisión. Es aquella falta o pecado que se comete voluntariamente a sabiendas de que lo estamos haciendo mal. Cuando pecamos en la misma área, lo hacemos de continuo, estamos abriendo puertas al enemigo, le estamos dando legalidad a Satanás para que haga lo que quiera con nuestras vidas y así las consecuencias las sufre nuestro entorno familiar. Nuestra casa puede ser destruida por el mismo Satanás. Ese es un pecado voluntario. Hay un demonio que viene, opera en nosotros y a la vez oprime en nuestra familia. ¿Sí? Se convierte en un pecado de debilidad. Eso significa pisotear la sangre de Cristo. Cuando hay un cristiano que tiene como hábito ese mismo pecado, pide perdón, el Señor lo perdona, vuelve y cae nuevamente en esa debilidad, pide perdón, el Señor lo perdona, pero llegará un momento que el Señor te va a decir basta, te va a hacer un lado. La palabra dice que todo aquel que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. No quiere decir que cada vez que peque el Señor te va a perdonar y vas a volver a pecar. Te va a perdonar y vas a volver a pecar. En otro sentido, lo que quiero decir es que cada vez que peque, el Señor te puede perdonar por su infinita misericordia, por su amor, por su bondad, por su gracia. Pero puede suceder algo. Cuando tomas ese pecado como hábito, el Señor te borra del libro de la vida. Cuando ese versículo dice todo aquel que peca es el del diablo, no quiere decir que cada vez que pecamos el Señor nos va a borrar del libro de la vida y pasamos a ser propiedad de Satanás. Lo que quiere decir es que cuando persistimos en ese mismo pecado, el Señor te va a borrar del libro de la vida y vas a pasar a ser propiedad de Satanás. Entonces, viene, oprime la vida. Este demonio, este espíritu, oprime, te hace caer en esa debilidad que no le entregamos al Señor, seguimos fallando, oprime, influencia y muchas veces te terminas apartando de los caminos del Señor. Diferente de aquel que no vino todavía a los caminos del Señor, es una persona que es oprimida y puede terminar posesionada o enajenada en su cuerpo completo. El enemigo comienza en un área, en otra área y toma todas las áreas porque se le abrió puerta y termina siendo poseído por un espíritu. Otra puerta son los traumas o fuertes impactos emocionales. Cada vez que un trauma toma un lugar en una vida, puede convertirse en una puerta abierta para que el enemigo venga a oprimir, a obsesionar o posesionar la vida. Es por esta razón que es necesario tomar medidas para sanar los traumas, cerrarle puertas rápidamente al enemigo. ¿Cómo se hace eso? Viniendo a los pies del Señor. No hay otra. Si estás apartado, la única salida, la única solución, el único remedio se llama Jesús de Nazaret. Su sangre nos limpia de todo pecado. Él es el único que rompe las cadenas, nos libra, nos salva, nos sana, nos liberta. Las personas que son abusadas sexualmente tienen dos tendencias. El sexo se vuelve incontrolable en la persona y convulsivo, o se vuelve frígida y toma el sexo como algo asqueroso, dañino. ¿Sí? Hay personas que se vuelven promiscuas, otras terminan prostituyéndose, otras no pueden disfrutar con sus esposos o sus esposas la relación sexual. Se torna algo sucio,
algo que no se disfruta, y a veces terminan fingiendo que disfrutan con sus esposos o esposas. Otra de las puertas son las prácticas de ocultismo, brujería y falsas religiones. La causa principal del ocultismo y la brujería es la idolatría. Esa es la raíz. Dios claramente lo dijo. Él odia la idolatría de toda clase. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Él nos creó para alabarle y adorarle. Todo lo que incluya cualquier tipo de actividad de adorar a otros dioses es una puerta abierta para entrar al ocultismo, la brujería, la hechicería. Cualquiera que visita un lugar o participa de juegos diabólicos o se interesa por mirar películas de terror o mantener charlas con gente que practica el ocultismo o curanderos, etc., sea por curiosidad o por querer aprender, le está abriendo puertas al enemigo, le está dando legalidad. Él está haciendo un pacto con las tinieblas, ¿sí? Sea directo o indirecto. Por ejemplo, la lectura de mano, el tarot, las limpias, los curanderos, la adivinación, el horóscopo, astrología, santería, la religión de la nueva era, lo que hoy se está dando con fuerza, hablan con los muertos, con demonios, amuletos, ritos con velas, altares de la suerte y tantas otras cosas son portones de legalidad a Satanás. Hay creyentes que todavía siguen leyendo el horóscopo. Entonces la palabra dice, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Eso es una persona que no ha sido transformada por Dios. Otra puerta es el rechazo. El libro de Santiago capítulo 3 versículo 16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y hay toda clase de acciones malvadas. El rechazo por lo general abre puertas a temprana edad, ya sea cuando haya tomado lugar desde el vientre de la mamá o en la etapa prenatal por influencias negativas, tales como deseo por parte de los padres de abortarlo, el bebé sea un producto de una relación fuera del matrimonio, como hablamos hace un instante, o algo que los padres sean irresponsables. Eso lleva al niño a ser rechazado. Cuando la mamá le habla o le dice cosas negativas a su hijo en el vientre, cuando la mamá sufre una violencia, sea por un esposo, un intento de robo o un golpe, algo lo que haya sufrido la mamá, eso también se torna en un rechazo para la criatura. Un caso es cuando los padres tienen favoritismo con los hijos, cuando en el hogar hay contiendas y el matrimonio está a punto de romperse, cuando los cónyuges están amargados o no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. Todo esto provee una atmósfera perfecta para la presencia de actividad demoníaca en los hijos. Tiene como consecuencias futuras en las personas rechazadas. Algo así que se vive en el futuro de alguien rechazado es el bullying, los desamores, las malas amistades, los celos, las envidias, los críticos, tantas cosas que recibe la persona que fue rechazada. Eso es algo continuo. El enemigo seguirá tomando y destruyendo esta vida. En el tiempo seguirán todo este tipo de rechazo si Dios no interviene en su momento, no interviene a tiempo. Otra puerta es la imposición de mano. Esto hay que tener mucho cuidado. No solamente en el mundo, sino también dentro de las congregaciones. Primera de Timoteo dice, capítulo 5, versículo 22. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de sus pecados, los pecados ajenos, consérvate puro. Mira el consejo que da Pablo. Cuando una persona impone las manos sobre otra, aquí hablo a los cristianos, a través de ella una persona puede transferir el poder de Dios o el poder de espíritus malignos. Los espíritus inmundos pueden ser transferidos de una persona a otra. Hay que tener mucho cuidado con quién nos dejamos imponer las manos. Es bueno que los siervos nos oren, pero hay que ver quiénes son los que no oran. Por ahí vamos a lugares desconocidos, hay gente repartiendo y nosotros a veces no sabemos dónde nos estamos metiendo, qué tipo de doctrinas se predican, qué es lo que imparten a las personas. Y a veces no son pastores, siervos de Dios, gente que está consagrada, pues la palabra dice, como vamos a ver ahora, que hay falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos maestros.
Entonces, cuando impone las manos sobre otra persona, a través de ella, entonces transferimos poder de Dios o poder de espíritus inmundos, ¿sí? Considere que cuando le impongan las manos, sea hombre o mujer, sea el ministro o no, que esta persona esté caminando en santidad, en integridad y una vida ejemplar. Un falso maestro puede transferir un espíritu a una persona por medio de una enseñanza que es falsa, una doctrina falsa, no siempre imponiendo las manos. Hay que saber discernir a los falsos profetas. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que inducirán encubiertamente, escuche esta palabra, encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí maldiciones, destrucciones repentinas. Hoy se está viendo mucho. Este es un tiempo que se está cumpliendo la Escritura. Últimos tiempos, donde hay falsos maestros, falsos profetas que están induciendo a las iglesias falsas doctrinas. Y eso cae sobre aquellos que lo escuchan maldiciones. Se están impartiendo estas maldiciones por medio de esta falsa doctrina. A veces no es la imposición de mano. Primera de Juan 4.1 dice: amados, no crean a todo espíritu. Tengan en cuenta este versículo. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos falsos profetas pueden transmitir espíritus engañosos, como decíamos, en la falsa profecía. ¿Sabe qué? La palabra dice que debemos escudriñar la palabra, que debemos escuchar y discernir. Discernir es pasar por un colador cuando sueltan una palabra, una profecía. Pero lamentablemente hoy muchos toman todas las profecías como el mensaje que llevan y la imposición de mano. Deben ser discernidos. Muchas veces, como me pasa a mí, le digo: Señor, cuando alguien venga a orar por mí, en un evento, en un congreso, donde hay muchos ministros, cierro mis ojos y le digo: si es tu voluntad, que ponga sus manos sobre mí, si no es que pase de largo. Y muchas veces me ha sucedido que había hermanos alrededor mío, venían ministros, le imponían la mano a ellos y de mí pasaban de largo y seguían sobre los otros. Hay que tener mucho cuidado con la imposición de mano y qué palabras sueltan. Aquellos que profetizan, dice: creed a mi profeta, pero tomar lo bueno y rechazar lo malo. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto está hablando a estos últimos tiempos. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas, falsos apóstoles. Los falsos apóstoles, 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto es tremendo, querido hermano. El Señor nos da una advertencia. Apocalipsis 2:2 le habla a la iglesia de Éfeso, la iglesia que tenía el fuego del Espíritu Santo, y le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tome en cuenta estos versículos. Así como lo negativo se transmite, mi querido amigo, también se transmite lo positivo. Sus siervos, a través de la imposición de mano, transmitieron el poder, la unción. Me encanta cuando Elías le dice a Eliseo: Elías, si ves cuando yo me voy, tomas mi manto, transliterado, ahí recibirás la doble porción del Espíritu que me estás pidiendo. Hermano, esto es poderoso, pero hay que tener cuidado. Hoy muchos pelean por los mantos. Eso es algo que se está llevando a cabo en este tiempo. Se está tomando como una costumbre de pedir los mantos de los siervos. El manto que debemos pedir es el manto de nuestro Señor Jesucristo. El poder, la unción de lo alto del Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:6: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está puesto en ti por la imposición de mis manos.
Otra puerta son las palabras ociosas. Mateo 12, del 36 al 37 dice: pero yo digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que se hayan pronunciado, porque por su palabra se te absolverá. Mire lo que está diciendo: y por tus palabras se te condenará. ¡Wow! Las palabras abren puertas. La palabra del Señor enseña que la lengua tiene el poder para dar vida y para dar muerte. Proverbios 18:21. Algunas veces maldecimos y damos lugar a espíritus inmundos a través de la boca. Esto es lo que llamamos maldiciones impuestas hacia otros, pero también a veces nos maldecimos a nosotros mismos. Dice Proverbios 6:2: te has enlazado con la palabra de tu boca, que has quedado preso en los dichos de tus labios. Usamos expresiones tales como: no sirvo para nada, siempre estoy enfermo, me muero, mis hijos son tontos, estúpidos, torpes, son bobos, yo deseo morirme, ojalá que te muera, pudrite, y tantas expresiones malas, feas, terribles, que nosotros a veces soltamos hacia nosotros mismos, hacia los cónyuges, hacia los hijos, hacia los familiares, amigos. Estas palabras imponen maldiciones. Esto abre puertas al enemigo. Esto es terrible y muchas veces no nos damos cuenta. A veces preguntamos por qué nos van las cosas mal. No nos examinamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacemos mal? Y le abrimos puerta al enemigo. Esto es tanto para el mundano, también para los hijos de Dios. Otra de las puertas son las alianzas del alma. Relaciones con personas impías, negocios fraudulentos, relaciones ocultas de adulterio, fornicación, de manipulación, control, relaciones con personas que venden drogas, atados a esas personas porque consumen droga. Toda relación secreta abre puertas al enemigo. El adulterio y la fornicación son relaciones fuertes del alma, ligaduras del alma. Eclesiastés 4:12 dice que si alguno prevaleciere contra uno, dos le van a resistir. Un cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces, cuando usted viene a Cristo, rompe las cadenas, usted deshace esas ligaduras del alma. Ahora usted está ligado al Señor. Por ejemplo, el matrimonio. Cuando usted se casa, usted está ligándose a su esposa en lo espiritual y a Cristo. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Pero cuando usted está en fornicación, usted está ligado almáticamente a esa persona. Imagínese, usted tiene relaciones sexuales con una persona, la tiene con otra, la tiene con otra. Lo mismo las personas que la tienen con usted, la tienen con otros. Se arma una ligadura almática con esas personas. Se hace una red de ligaduras. Eso es poderoso. Se transfieren espíritus en esas relaciones. Es necesario, cuando venimos a Cristo, Él rompe esas ligaduras. Usted es una nueva criatura. Ahora ustedes están ligados al Señor Jesús. El último punto: cuando leemos libros, videos, música que a Dios no le agrada, ciertos tipos de libros, de ocultismo, horóscopo, tantas cosas, pornografía, que se están leyendo en este mundo y la traemos al hogar, películas sangrientas, pornografía, terror, videos, juegos de sangre, música que escuchamos que a Dios no le agrada, son consagradas a Satanás. Grupos musicales que pactan con las tinieblas, ¿sí?, para que les vaya bien en sus carreras, buscan fama, dinero, placeres. Todas estas son posibles puertas que se le abre al enemigo para influenciar, oprimir sus vidas. Cuando uno está en el mundo, eso trae consecuencias de maldiciones a sus hogares, sus hijos, su matrimonio, su economía. Pero también hay cristianos que le abren puertas al enemigo. Dice: el Señor me cubre con su sangre, el Señor me guarda, pero escuchan música mundana. Aleluya. Escriben canciones con melodías que fueron consagradas a Satanás, música mundana, la transforman en música cristiana. Hay tantas cosas que el enemigo usa para influenciar y destruir las vidas. Hermano querido, el Señor ha estado hablando en esta hora. Hemos visto mucho en estos puntos y los siguientes puntos que vamos a dar en adelante vamos a profundizar en cada uno de estos temas. Mi querido hermano, ciérrale las puertas al enemigo. Tú que estás escuchando, si no conoces a Cristo, Él es el único que puede romper las cadenas. Él te lava, te limpia, te sana y te salva. Y si eres un hijo de Dios, ciérrale las puertas al enemigo. Ya dejemos de jugar
con la sangre del Cordero. Dejemos de pisotear la sangre. Arrepintámonos de todo corazón, lavémonos en la sangre de Cristo y avancemos en santidad, en consagración a nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con este poderoso entrenamiento de liberación y guerra espiritual. Nos vemos en el siguiente punto. Que el Señor te bendiga.